Sombras. El alma que Javier Solís le cantó a un pueblo. Hay noches que no se olvidan, no porque ocurra algo extraordinario en ellas, no porque el cielo se rompa o el mundo cambie de dirección, sino porque en medio de la oscuridad, en el rincón más inesperado, una voz se abre paso entre el humo y el ruido, y de pronto, sin que nadie lo pida, el tiempo se detiene. Esa noche ocurrió en una cantina del centro de la Ciudad de México, año 1959. Las paredes color ocre sudaban humedad. Aquí las mesas de madera cargaban el peso de decenas de vasos, de conversaciones rotas, de hombres que habían llegado ahí buscando olvidar algo que todavía no tenía nombre para describir. La luz amarilla parpadeaba sobre el mostrador. Un ventilador de techo giraba lento, como si también él estuviera cansado. La rocola estaba en la esquina. Era una de esas máquinas enormes, con bordes de luz de neón rosado y verde, con una selección de discos apilados, como promesas que esperaban ser cumplidas. Alguien se levantó de su silla. Un hombre de mediana edad, con el sombrero ladeado y los ojos un poco rojos. Metió la moneda despacio, la introdujo como quien deposita algo sagrado, y eligió una canción. Los primeros acordes llegaron como una advertencia. La guitarra no atacó. Llegó suave, casi preguntando permiso para entrar. Y entonces, antes de que nadie pudiera prepararse, antes de que alguien pudiera levantar su vaso o retomar su conversación, una voz apareció en el aire de esa cantina como si viniera de otro mundo. Sombras. Una sola palabra, dicha con una profundidad que no pertenecía al idioma, que no era fonética ni técnica. Era algo que estaba debajo del lenguaje, algo que vivía en el cuerpo antes de que existieran las palabras. El hombre del mostrador dejó de limpiar el vaso. Dos hombres que discutían en la mesa del fondo bajaron la voz sin ponerse de acuerdo. Una mujer que esperaba sola su bebida cerró los ojos. El humo del cigarro pareció detenerse en el aire, como si también quisiera escuchar. Y el narrador que observaba esa escena desde afuera, ese testigo invisible que somos todos cuando estamos presentes en algo que no entendemos del todo, pero que sentimos completamente. Ese narrador se hizo una sola pregunta. ¿Por qué una canción puede hacer que todo un lugar quede en silencio? No es una pregunta retórica, es una de las preguntas más honestas que puede hacerse alguien que ama la música. Porque hay canciones que suenan y hay canciones que ocurren. Hay canciones que llenan el aire y hay canciones que lo vacían de todo lo innecesario. Y Sombras, la canción que Javier Solís convirtió en una de sus interpretaciones más devastadoras, pertenece a esa segunda categoría. Pero para entender por qué, hay que entender de dónde venía esa voz. Hay que entender quién era el hombre detrás del micrófono. Hay que caminar por las calles donde creció, oler el aire que respiró de niño, de escuchar el silencio que habitó antes de que el mundo supiera su nombre. Porque Javier Solís no nació siendo el rey del bolero ranchero, nació siendo Gabriel. Gabriel Siria Levario llegó al mundo el 1 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. No llegó a un hogar de comodidades. No llegó a una familia que pudiera ofrecerle escuelas de música o lecciones de canto. Llegó a la pobreza con la dignidad intacta, que es quizás la forma más difícil y más honrada de llegar a cualquier parte. Su infancia transcurrió en los barrios populares del Distrito Federal. Esos barrios donde los niños aprenden antes que nada a moverse entre la escasez y la alegría, donde la fiesta y el luto coexisten sin contradicción, donde la música no es un lujo sino un idioma. En esos barrios la música entraba por todas partes, por las ventanas abiertas de las vecindades, por las radios que sonaban en los puestos del mercado, por las voces de los borrachos que cantaban en las esquinas a las 2 de la mañana, no porque estuvieran felices, sino porque era la única forma que conocían de hablar con honestidad. Gabriel escuchaba todo. Desde pequeño, algo en su interior reconocía la música de una manera que iba más allá de la afición. No era que le gustara cantar, era que cantar era la única actividad en la que el mundo tenía sentido para él. Cuando cantaba, todo lo demás desaparecía.
La pobreza, el ruido de la calle, Meg por la incertidumbre del mañana. Quedaba solo la voz y lo que la voz decía. Pero la vida no espera a que los talentos florezcan solos. La vida exige que primero se trabaje, que primero se sude, que primero se aprenda lo que significa el cansancio. Y así, el joven Gabriel Siria Levario hizo lo que hacían muchos muchachos de su generación y su condición. Trabajó en lo que pudo, vendió en la calle, cargó bultos, hizo mandados. Buscó la forma de sobrevivir mientras algo dentro de él seguía insistiendo, seguía empujando hacia afuera, seguía buscando la salida que solo la música podía ofrecer. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó a cantar en serio. Los biógrafos ofrecen fechas y anécdotas. Los que lo conocieron cuentan historias que a veces se contradicen. Pero en todas las versiones hay una constante. Había algo en esa voz que desde el principio estaba cargado de verdad. No era la voz de alguien que había aprendido a cantar. Era la voz de alguien que había aprendido a vivir y que usaba el canto para contarlo. Comenzó cantando en lugares pequeños. Cantinas donde el público no siempre escuchaba, fiestas donde la gente hablaba mientras él estaba frente al micrófono, eventos menores donde la paga era apenas suficiente para el camino de regreso a casa. Pero Gabriel cantaba de todas formas. Cantaba porque no podía no hacerlo. Cantaba porque en cada actuación, por pequeña que fuera, había alguien en el público que levantaba la vista, que dejaba de hablar, que por un momento dejaba que esa voz le llegara adentro. Y esos momentos lo sostenían. Esos momentos eran suficientes para seguir. El México de los años 50 era un país en transformación. La industrialización avanzaba. La ciudad crecía hacia afuera y hacia arriba. Llegaban más personas del campo buscando trabajo, buscando una vida diferente, cargando con ellos la memoria de pueblos y ranchos, de campos abiertos y noches sin electricidad, de amores que quedaron atrás porque el destino los separó sin pedir permiso. Esa gente traía consigo una nostalgia particular. No era nostalgia de un lugar solamente, era nostalgia de una forma de sentir, de un tiempo en que las cosas eran más simples cuando el dolor y la alegría no estaban mediatizados por la velocidad de la ciudad moderna, cuando una serenata debajo de la ventana podía cambiar el rumbo de una vida, cuando una canción escuchada en la radio de noche era capaz de hacerle compañía a la soledad de una manera que ninguna conversación podía igualar. La música ranchera y el bolero eran los idiomas de esa nostalgia. El bolero venía de Cuba, de la tradición caribeña del amor, expresado con palabras complejas y melodías que se enroscaban suavemente en el oído. El ranchero era el alma del México profundo. Las guitarras, veas el grito, la bravura emocional de quien no tiene miedo de sentir en voz alta. Y en México, esos dos géneros se encontraron en las cantinas, en los teatros de barrio, en las carpas, en las fiestas de 15 años y en los velorios. Y de esa fusión nació algo que no tenía nombre exacto, pero que todo el mundo reconocía. Algo que dolía bien, algo que sabía llorar con elegancia, algo que podía nombrar lo que los hombres callaban porque la cultura les prohibía hablar de sus sentimientos, pero la música sí se los permitía. En la canción, el hombre más duro del barrio podía dejar escapar una lágrima sin vergüenza, porque no era él quien lloraba, era la canción. Era en ese México donde Gabriel Siria Levario encontró su lugar y encontró también su nombre. El nombre artístico vino de una sugerencia, como suelen venir estas cosas, una conversación, una idea, de un instante de claridad. Javier Solís. Dos palabras que sonaban sólidas y a la vez ligeras, que tenían la dignidad de lo clásico sin la frialdad de lo solemne, un nombre que podía ponerse delante de cualquier canción y hacer que la canción se sintiera más grande. Con ese nombre comenzó a construir su historia. Los primeros años de Javier Solís en la industria musical no fueron fáciles, pues la industria discográfica mexicana de finales de los 40 y principios de los 50 era un mundo difícil de penetrar. Había figuras establecidas, nombres que pesaban, trayectorias que parecían imposibles de igualar. Jorge Negrete había definido lo que significaba ser un charro cantor. Pedro Infante había llevado esa imagen a una dimensión casi mítica, a una combinación de carisma, actuación y música que parecía irrepetible. Los Tres Caballeros
Agustín Lara. Todos esos nombres llenaban el aire y dejaban poco espacio para los nuevos. Pero Javier Solís tenía algo diferente. No era solo la calidad de su voz, aunque esa voz era extraordinaria. Era la manera en que usaba esa voz. Era la forma en que cada frase musical no era simplemente cantada, sino habitada. Cuando Javier Solís interpretaba una canción, parecía que esa canción había estado esperándolo a él específicamente para ser dicha. Había una intimidad en su forma de cantar que era casi incómoda, porque te hacía sentir que estabas escuchando algo privado, algo que no debería decirse en público, pero que era demasiado verdadero para guardarse. Su gran oportunidad llegó con la Columbia Records y luego con la CBS. Las grabaciones comenzaron a circular. La radio los tomó. Y el público, ese público que llenaba las cantinas y los teatros de barrio, ese público que cargaba su nostalgia como una segunda piel, reconoció en esa voz algo que estaba buscando sin saber que lo buscaba. Entonces Javier Solís se convirtió en estrella, pero no en la estrella distante que se admira desde lejos. Se convirtió en la estrella cercana, la que te habla al oído, la que parece conocer exactamente lo que sientes aunque nunca te haya visto en tu vida. Eso es lo que lo separó de muchos otros cantantes de su época. No era el más guapo ni el más carismático en el escenario, pero cuando cantaba era el más verdadero. Y la gente reconoce la verdad, siempre la reconoce. Ahora hablemos de la canción. Sombras no es una canción que pueda explicarse fácilmente, y eso es precisamente lo que la hace grande. Hay canciones que puedes resumir en una oración. Esta canción habla de un amor perdido. Esta canción celebra la alegría de vivir. Hay canciones con un mensaje claro, una historia lineal, un principio y un final, y no hay nada malo en eso. Muchas de esas canciones son hermosas, pero Sombras opera en otro registro. Sombras habla del fantasma del amor. No del amor en sí mismo, no de la persona amada mientras está presente, sino de lo que queda cuando esa presencia se va. De ese momento en que alguien ha salido de tu vida, pero su ausencia es tan intensa, tan palpable, que su sombra sigue ahí. Que cada rincón de tu existencia está marcado por lo que fue y ya no es. Que cuando miras hacia los lados no ves a la persona, pero ves el espacio vacío que dejó. Y ese espacio vacío duele de una manera que la presencia nunca duele. Eso es lo que canta Sombras. La letra juega con imágenes de luz y oscuridad que son al mismo tiempo físicas y emocionales. Las sombras de las que habla la canción no son solo sombras en el sentido literal, son las huellas invisibles que una persona deja en tu interior cuando se marcha. Son esos recuerdos que aparecen sin que los llames, esos momentos en que escuchas una música que escucharon juntos, o hueles algo que te recuerda a esa persona, o ves un color que les gustaba. Y de pronto estás de regreso en un lugar que ya no existe. Eso lo conoce todo el mundo. Todo el que ha amado y ha perdido sabe exactamente de qué habla Sombras. Y es por eso que la canción trasciende el tiempo y el lugar. No es una canción del México de los 50. Es una canción del ser humano. Es una canción de cualquier momento en que alguien ha tenido que aprender a vivir con la ausencia de alguien que amaba. Pero hay algo más en Sombras que va más allá de la letra. Hay algo en la atmósfera de la canción, en el tempo lento y oscilante de la melodía, en la forma en que las notas suben y bajan como una respiración entrecortada, como alguien que está tratando de contener las lágrimas mientras habla. Hay algo en la orquestación, con esos violines que entran en el momento justo, que no refuerzan la emoción de manera obvia, sino que la sugieren, que la envuelven desde afuera como una niebla que no puedes ver, pero que sientes en la piel. Y luego está la voz. La voz de Javier Solís en Sombras es quizás la interpretación más completa de su carrera. No porque sea la más técnicamente impresionante, no porque haga los adornos más complicados o llegue a las notas más altas, sino porque en esa interpretación todo lo que Javier Solís había vivido, todo el camino desde los barrios del Distrito Federal hasta los escenarios iluminados, toda la distancia entre Gabriel y Javier, todo el peso de las noches cantando en lugares donde nadie escuchaba y la gloria de las noches en que el país entero lo escuchaba. Todo eso está en esa voz. Cada frase es una decisión. Cada pausa es un silencio deliberado,
Un espacio donde el espectador puede meter su propia historia, su propia pérdida, su propio fantasma. Así funciona la gran interpretación. No te cuenta su historia. Te da espacio para la tuya. Imagina la noche de una de sus actuaciones. No en un gran teatro de lujo, no en un escenario con pantallas enormes y luces de concierto moderno, sino en uno de esos teatros de mediados del siglo XX donde el telón era de terciopelo rojo desgastado y las butacas chirriaban y el olor era una mezcla de madera vieja, perfume de mujer y cigarro de hombre. El público llegaba desde las 7 de la tarde. Llegaban familias enteras. Llegaban parejas que habían ahorrado durante semanas para comprarse los boletos. Llegaban hombres solos con el sombrero en las manos. Llegaban mujeres que venían con sus amigas porque sus maridos no querían venir o porque ya no tenían maridos. Llegaban los jóvenes que querían entender qué era eso que hacía llorar a sus padres. Llegaban los viejos que ya sabían. El teatro se llenaba de murmullos, de expectativa, de ese ruido particular que hace una multitud cuando todavía no ha comenzado el espectáculo, pero ya siente que algo importante está a punto de ocurrir. Y entonces apagaban las luces. El murmullo se reducía. Un silencio parcial, tenso, expectante. La orquesta comenzaba a afinar. Esos sonidos aislados de instrumentos buscando su tono eran ya parte del ritual. Te preparaban. Te decían: lo que vas a escuchar importa. Presta atención. Y cuando la orquesta atacaba el primer acorde de apertura, esto es cuando los músicos encontraban su ritmo colectivo y la música comenzaba a fluir con la coherencia de algo que había sido ensayado, pero que en ese momento sonaba como si estuviera ocurriendo por primera vez, el público se entregaba. Javier Solís entraba al escenario, no con el grito ni con el bravío del charro de película. No con la energía explosiva de quien quiere conquistar a su audiencia desde el primer segundo. Entraba con calma, con esa calma particular de quien sabe lo que trae, de quien sabe que no necesita convencer a nadie, porque lo que tiene para dar habla por sí solo. Se paraba frente al micrófono y miraba al público por un momento en silencio antes de cantar. Ese silencio previo era parte de la interpretación. Era el momento en que el espacio entre el cantante y el público se cerraba. En que la distancia física entre el escenario y las butacas desaparecía y quedaba solo una conexión, la de un ser humano que tiene algo que decir y otro ser humano que está dispuesto a escuchar. Cuando llegaba Sombras en el setlist, algo cambiaba en el teatro. Si las canciones anteriores habían tenido energía, habían tenido el ritmo que te mueve los pies y te pone a aplaudir, Sombras funcionaba como una inversión. Era el momento en que la energía se recogía hacia adentro, en que la fiesta, si es que había habido fiesta, se transformaba en algo más íntimo, en que el teatro dejaba de ser un lugar público y se convertía de alguna manera inexplicable en un lugar privado para cada uno de los que estaban ahí. Los primeros acordes llegaban, suaves, deliberados, y antes de que la primera palabra saliera de su boca, ya podías sentir lo que venía. Hay intérpretes que te cuentan una historia desde afuera, te la narran, te la explican y cuando te la presentan con la claridad de quien conoce el relato y quiere que tú también lo conozcas. Ese tipo de interpretación tiene su valor. Hay algo reconfortante en la claridad. Pero Javier Solís hacía otra cosa. Javier Solís te metía dentro de la historia, no te la contaba, te la hacía vivir. Y cuando cantaba Sombras, cuando esa voz que era cálida y grave y tenía esa textura particular de las voces que han cantado en la oscuridad antes de cantar en la luz, llenaba el espacio del teatro. Ya la gente no escuchaba la canción, la gente la sentía en el cuerpo, en el pecho, en ese lugar donde viven los recuerdos que no puedes controlar. Veías cabezas que se inclinaban, no por tristeza obvia, no con lágrimas dramáticas que todos pudieran ver, sino con esa tristeza discreta, casi secreta, de quien reconoce algo, de quien dice, sin decir nada, sí, yo también lo he sentido, yo también sé de qué habla esta canción. Había hombres que miraban el piso, mujeres que entrelazaban sus dedos en el regazo,
Parejas que de pronto se apretaban la mano sin decir por qué, y había los que cerraban los ojos. Los que cerraban los ojos son siempre los más honestos, son los que deciden en ese momento dejar de ser parte del mundo exterior y entrar completamente en la canción, los que entregan el control, los que dicen: toma lo que necesites de mí para que esta música funcione. Javier Solís les cantaba a todos ellos, pero sobre todo les cantaba a esos. La canción Sombras tiene una historia musical que vale la pena explorar, aunque sea brevemente antes de seguir con el viaje emocional. Fue compuesta por el músico cubano Álvaro Carrillo, uno de los grandes compositores del bolero latinoamericano del siglo XX. Carrillo tenía ese don particular de los grandes compositores, la capacidad de escribir algo que parecía personal y privado y al mismo tiempo universal. Sí, sus canciones parecían escritas para una persona específica en una situación específica, pero cuando las escuchabas, sentías que podrían haber sido escritas para ti. Sombras era un bolero, y como tal pertenecía a esa tradición musical que había llegado de Cuba al resto de América Latina, y que en México había encontrado su expresión más melancólica, más añorante, más marcada por esa particular mezcla de dolor y dignidad que caracteriza la canción popular mexicana en su mejor momento. Pero la canción no se convirtió en un clásico con la primera grabación que existió de ella. Se convirtió en un clásico cuando Javier Solís la grabó. Hay canciones que esperan a su intérprete. Hay canciones que están escritas en el papel, pero que todavía no han encontrado la voz que las va a hacer eternas. Y cuando esa voz aparece, cuando el intérprete correcto toma esa canción y la transforma en algo que va más allá de la partitura, se me ocurre algo que no tiene explicación técnica. La canción trasciende. Deja de ser una composición y se convierte en un hecho cultural. Deja de pertenecer al compositor y empieza a pertenecer a todos. Eso fue lo que ocurrió cuando Javier Solís grabó Sombras. Álvaro Carrillo había escrito algo hermoso, pero Javier Solís lo convirtió en algo que generaciones de personas iban a llevar consigo como una pertenencia íntima, como algo que habían heredado sin saber cuándo ni cómo. Hay que hablar del proceso de grabación, aunque sea para imaginar lo que debió ser. Los estudios de grabación del México de finales de los 50 y principios de los 60 eran lugares particulares. No tenían la tecnología que existe ahora. No había la posibilidad de grabar todo por separado y luego mezclar las pistas en la computadora. La música se hacía de manera más directa. Los músicos y el cantante en el mismo espacio, tocando juntos, cero capturando en una sola toma o en pocas tomas, lo que debía quedar para siempre. Eso tenía una presión enorme y al mismo tiempo esa presión producía una honestidad que la tecnología moderna a veces destruye. Cuando escuchas las grabaciones de Javier Solís, cuando escuchas Sombras específicamente, escuchas la respiración real de un ser humano real, escuchas los pequeños matices que ninguna producción perfecta habría permitido. Luego escuchas las imperfecciones que son en realidad las marcas de la vida real. Y esas imperfecciones son las que te convencen. Esas imperfecciones son las que dicen: esto es verdad. Esto no fue construido para sonar perfecto, fue construido para sonar real. El productor y los músicos que acompañaron a Javier Solís en esa grabación entendieron algo fundamental. Su trabajo no era brillar, su trabajo era crear el espacio en que su voz pudiera ocurrir. Los arreglos de cuerdas no intentaban robar la atención. Las guitarras no buscaban protagonismo. Todo estaba al servicio de esa voz. Todo era marco para que la voz fuera el cuadro. Y la voz respondió. Respondió de una manera que ninguno de ellos, quizás ni el propio Javier, podría haber anticipado completamente. Porque hay momentos en la historia de la música en que algo se alinea de una forma que no se puede planear, en que el intérprete, la canción, es el momento histórico y el estado interno del artista convergen en un punto que produce algo que va más allá de la suma de sus partes. Eso ocurrió en Sombras, y el resultado fue uno de los registros más perfectos de la historia de la música popular latinoamericana. Para entender el impacto de esa canción hay que entender el contexto en que la gente la escuchaba. El México de esa época tenía una relación con la música que es difícil de imaginar en el mundo de hoy. Hoy, donde la música está en todas partes, en tu teléfono, en los auriculares mientras caminas.
En los negocios, en los elevadores, en los anuncios de televisión. La música es tan omnipresente que a veces se vuelve ruido de fondo, tan accesible que a veces pierde su peso. En el México de los 50, la música era un evento. La radio era la tecnología más poderosa de comunicación masiva y la radio tenía horarios, tenía programas. Y había momentos específicos del día en que la gente se reunía alrededor del aparato para escuchar. Imagina una familia en una vecindad del Distrito Federal, un martes por la noche. La cena ya terminó, los niños deberían estar dormidos, pero no lo están. La madre lava los platos en la pileta. El padre está sentado en la única silla cómoda del cuarto principal, con el periódico doblado en el regazo aunque ya lo leyó 2 veces. Y la radio está encendida, y de repente, sombras. La madre deja de lavar por un momento. El padre baja el periódico. Los niños que deberían estar dormidos escuchan esa voz en la oscuridad desde detrás de la puerta entreabierta de su cuarto. Nadie dice nada. La canción dura lo que dura. Y cuando termina, hay un segundo de silencio que no es incómodo sino necesario. Es el silencio de la gente que acaba de compartir algo que no podría describir con palabras, pero que los ha unido de una manera que el lenguaje ordinario no alcanza. Eso ocurría en miles de hogares al mismo tiempo. Eso es lo que significa ser un clásico. No ser la canción que más se vende. No ser la canción que más premios gana, sino ser la canción que se cuela en los momentos privados de la gente y los transforma. Y en las cantinas. Hay que hablar de las cantinas porque es ahí donde Sombras encontró quizás su audiencia más honesta. Las cantinas del México de mediados del siglo XX eran lugares con mala reputación y alma compleja. Eran lugares donde los hombres iban a beber, sí, pero también eran lugares donde los hombres iban a ser honestos de una manera que no podían ser en casa, en el trabajo, en la calle. En la cantina, lejos de los ojos que juzgan, un hombre podía sentarse solo con su copa y pensar en lo que había perdido, en la mujer que amó y que se fue, o que él dejó ir, o que la vida se paró sin que nadie tomara la decisión, en el camino que no tomó, en la versión de sí mismo que imaginó ser y que nunca llegó a ser del todo. La cantina era el confesionario de los que no iban a la iglesia, y Sombras era la canción que hacía posible esa confesión. Cuando sonaba en la rocola, algo en el ambiente cambiaba. No era tristeza exactamente, era algo más complejo. Era esa mezcla particular de melancolía y aceptación que en español tiene una palabra que ningún otro idioma ha traducido del todo bien: añoranza. Ese dolor que no busca solución. Ese dolor que sabe que lo que perdió ya no puede recuperarse y que aún así insiste en recordarlo, en honrarlo, en mantenerlo vivo aunque sea en la memoria. Los hombres que estaban en esas cantinas cuando sonaba Sombras no lloraban como lloran los personajes de las telenovelas. Lloraban por adentro, que es la manera más profunda de llorar. Y Javier Solís lo sabía. Cantaba para esos hombres, cantaba para esas mujeres. Se cantaba para todos los que cargaban algo que no podían decir y que necesitaban que alguien lo dijera por ellos. Esa era su misión. Esa era, aunque nunca la hubiera formulado en esos términos, la razón por la que existía su arte. La serenata merece su propio espacio en esta historia, porque Sombras se convirtió también en una canción de serenata. Y en México, la serenata no es un simple gesto romántico, es un ritual. Es una declaración pública de amor en la que el hombre que siente algo por una mujer contrata a un grupo de músicos, los lleva debajo de la ventana de ella a medianoche y hace sonar ahí, en la oscuridad de la calle, todo lo que no se atrevió a decirle de frente. La serenata tiene una lógica particular. Si vas a decirle a alguien que la amas, no vas en privado, no le mandas una carta. Vas a su ventana con músicos a la hora en que el mundo está dormido y solo ustedes dos están despiertos. Si hoy le cantas tu amor con la voz de otro hombre que lo dijo mejor que tú, eso es honesto, de una manera que pocas cosas son. Y Sombras, en una serenata, tenía una dimensión especial. No era una canción de conquista. No era la canción que decía te amo y quiero que seas mía. Era la canción de quien ya vivió algo hermoso con esa persona, de quien quizás la había perdido y quería recuperarla, de quien llevaba su ausencia como un peso y necesitaba decírselo aunque ya fuera demasiado tarde. La serenata con Sombras era la serenata del arrepentido. Era la serenata
del hombre que entendió tarde lo que tenía. Y en México, esa serenata era reconocida y respetada con una seriedad particular. Porque la cultura popular mexicana tiene una comprensión profunda de que el amor y el dolor no son opuestos, son compañeros. Que amar a alguien incluye inevitablemente la posibilidad de perderlo. Y que la forma en que una persona enfrenta esa pérdida dice mucho más sobre su carácter que la forma en que enfrenta la felicidad. Javier Solís grabó Sombras y el éxito fue inmediato. Pero lo que ocurrió después fue algo que ninguna estrategia de marketing podría haber planeado. La canción se instaló en la cultura popular mexicana como una de esas referencias que no necesitan explicación. Como uno de esos nombres que basta mencionar para que todo el mundo sepa de qué estás hablando. Edu, ¿conoces Sombras? No era una pregunta que hacían en México en los 60. Era como preguntarle a alguien si conocía la lluvia. Era como preguntarle si conocía el sabor del maíz. La canción se volvió patrimonio. Se volvió parte de ese corpus de experiencias compartidas que definen a una comunidad. Esas cosas que no se aprenden en la escuela, sino que se absorben por estar vivo en un lugar y un tiempo. Que se heredan de los padres sin que ellos lo planeen. Simplemente porque estaban ahí cuando sonaba la canción y el niño escuchaba desde la otra habitación. ¿Cuántas personas descubrieron Sombras así? ¿Cuántas personas la escucharon de pequeñas sin entender del todo lo que decía y la llevaron dentro durante años como una melodía conocida? Y años después, cuando la vida les enseñó lo que significaba perder a alguien, escucharon la canción de nuevo y de pronto entendieron todo. Así funciona la gran canción. Se te da más de lo que puedes recibir cuando la escuchas por primera vez. Y espera, con la paciencia de lo que sabe que es eterno, a que tú crezcas lo suficiente para recibir el resto. Javier Solís no vivió mucho tiempo. Murió el 19 de abril de 1966, a los 34 años. Un infarto cardíaco en la Ciudad de México lo llevó demasiado pronto, en plena cima de su carrera, cuando todavía había tanto por cantar. 34 años. Es poco tiempo para una vida. Es mucho tiempo para una voz. La noticia de su muerte cayó sobre México como una piedra en el agua tranquila. Los círculos se extendieron y llegaron a todas partes, a las ciudades y a los pueblos, a las cantinas y a los hogares, a las radios que interrumpieron su programación normal para anunciar que el rey del bolero ranchero había muerto. Y en esas cantinas de las que hemos hablado, en esos hogares donde la familia se reunía alrededor de la radio, en esas vecindades donde la música se colaba por las ventanas abiertas, la gente se detuvo y puso Sombras. No fue una decisión colectiva planeada. Fue un instinto, el instinto de quien acaba de perder a alguien que le hablaba de lo más profundo de sí mismo y busca en el dolor del duelo las palabras que ese alguien le dejó. La ironía era perfecta y horrible al mismo tiempo. Sombras, la canción que hablaba de vivir con el fantasma de alguien que ya no está, se convirtió en el tributo a la propia sombra que Javier Solís dejaría de ahí en adelante. Porque los grandes intérpretes no mueren del todo, mueren como personas. Mueren como cuerpos que caminan y respiran y tienen hambre y frío, pero no mueren como voces. La voz queda, la voz grabada en acetato, luego en cintas, luego en formato digital, luego en lo que venga después, que es la forma que tiene cada época de preservar lo que ama. Y la voz de Javier Solís en Sombras quedó con toda su textura, con todos sus matices, con todas esas imperfecciones que son en realidad marcas de vida. Quedó como algo que puedes escuchar hoy, décadas después de su muerte, y sentir exactamente lo mismo que sintieron los que lo escucharon por primera vez en las cantinas del México de los 50, porque la emoción verdadera no caduca. En los años que siguieron a su muerte, algo interesante ocurrió con la música de Javier Solís. En vez de ir quedando en el pasado como les ocurre a la mayoría de los artistas de su época, su música siguió viva, siguió siendo escuchada, siguió siendo cantada en las serenatas, siguió sonando en los bares y en las cantinas, siguió siendo la canción que los padres ponían cuando querían escuchar algo que les tocara adentro. Y los hijos que crecieron escuchando esa música, los que la habían oído desde niños sin entenderla del todo, fueron creciendo y encontrando en ella más y más
más capas, encontrando que las canciones que no entendieron de jóvenes tenían una profundidad que solo la vida podía enseñarles a escuchar. Así es como funciona la tradición, no como algo que se impone, sino como algo que espera, como algo que está ahí, disponible, y que va revelando sus secretos a medida que la persona que escucha va acumulando experiencia. Los grandes clásicos son como los grandes libros en ese sentido. No los entiendes de la misma manera a los 20 años que a los 40. No te dicen lo mismo. No te tocan en el mismo lugar. Sombras a los 20 años puede ser una canción hermosa sobre el amor. A los 40, después de haber perdido y encontrado y perdido de nuevo, es una canción sobre la condición humana. A los 60, después de haber enterrado a personas amadas y haber aprendido que la ausencia no desaparece, sino que se vuelve familiar, es una canción sobre la eternidad del amor y la inevitabilidad del dolor. 3 canciones en una. 3 verdades distintas que la misma melodía contiene. Hay algo que vale la pena decir sobre la relación entre el dolor y la música popular en México. México tiene una cultura particular respecto al sufrimiento. No lo niega, como hacen otras culturas que prefieren el optimismo obligatorio, la sonrisa forzada, la narrativa de que todo va bien o puede ir bien si uno lo decide. México conoce el dolor y lo mira de frente, lo honra, lo incorpora a la fiesta. Los mariachis tocan en los bautizos y en los velorios con la misma intensidad. La misma música que celebra la vida acompaña a los muertos. La línea entre el gozo y el luto es fina, casi invisible. Eso viene de lejos. Viene de una historia que incluyó siglos de conquista, de resistencia, de mezcla y de pérdida. Viene de culturas prehispánicas que tenían rituales del dolor y culturas españolas que llegaron con su propio peso de historia. Viene de esa fusión particular que dio lugar a algo que no era ni una cosa ni la otra, sino algo completamente nuevo. La forma mexicana de estar en el mundo. Y esa forma de estar en el mundo tiene en la canción popular uno de sus mejores espejos. El bolero ranchero, el género que Javier Solís hizo suyo, es quizás la expresión más directa de esa forma de ser. Es música que puede estar llena de alegría y al mismo tiempo de melancolía. Que puede celebrar el amor y llorar su pérdida en la misma frase, que puede tener ritmo bailable y letra que te parte el corazón, que puede ser escuchada en una fiesta y en un duelo con la misma pertinencia. Javier Solís era el maestro de esa contradicción, y Sombras era su lección más completa. Hablemos ahora de algo que raramente se dice, pero que es fundamental para entender por qué ciertas canciones sobreviven. Hay una diferencia entre la perfección técnica y la perfección emocional. La perfección técnica es la que se puede medir, la afinación exacta, el tempo perfecto, el control del vibrato, la potencia de la voz en los agudos. Todas esas cosas que los jueces de los concursos de canto miden con criterios objetivos. La perfección emocional no se puede medir, no tiene criterios objetivos. Es esa cualidad que hace que una interpretación no solo sea correcta, sino verdadera. Lo que hace que la persona que escucha sienta que lo que está oyendo no es una actuación, sino una experiencia real. Que hace que la distancia entre el intérprete y el oyente desaparezca. Javier Solís tenía perfección técnica. Su voz era extraordinaria por cualquier criterio objetivo que se quiera aplicar. Pero lo que lo hizo grande fue la perfección emocional. Y esa perfección emocional no se enseña en ninguna escuela de música. Se aprende viviendo, se aprende equivocándose. Se aprende perdiendo y ganando y perdiendo de nuevo. Se aprende cantando en cantinas donde nadie escucha hasta que alguien escucha. Y aprendiendo en ese momento la diferencia entre cantar hacia afuera y cantar desde adentro. Javier Solís aprendió esa diferencia antes de ser famoso. La aprendió en los años de invisibilidad, cuando la única recompensa de cantar era el acto mismo de cantar. Cuando no había aplausos, ni reconocimiento, ni dinero, solo la música y la oscuridad y la posibilidad de que en la próxima noche, en el próximo lugar,
alguien lo escuchara realmente. Esa escuela no tiene diploma, pero forma artistas que no tienen precio. Los que lo vieron en escena cuentan cosas que son difíciles de comunicar en palabras. Cuentan de una presencia que no tenía que ver con el tamaño físico, ni con el vestuario, ni con ninguno de los elementos externos de la imagen de un artista. Era una presencia interior. Era la sensación de que frente a ellos había alguien que no estaba actuando sino siendo. Una señora que lo vio en el Teatro Blanquita en 1963. Décadas más tarde, todavía recordaba el momento en que comenzó Sombras. Decía que había estado hablando con su hermana hasta ese momento, que hacía rato que había empezado el show y que estaban pasando un buen rato, aplaudiendo, riendo, disfrutando, y que cuando comenzó esa canción, en medio de una oración que tenía medias con su hermana, simplemente se detuvo, se le olvidó lo que estaba diciendo, se le fue la voz y se quedó ahí, mirando al escenario, con el corazón apretado sin saber por qué, recordando a su madre que había muerto 2 años antes y que le hubiera encantado estar ahí esa noche. Eso es lo que hace una gran canción con una gran interpretación. No te lleva a donde quiere el compositor, te lleva a donde necesitas ir tú. Hay algo en la arquitectura emocional de Sombras que merece atención. La canción comienza con una declaración de pérdida. Establece desde la primera frase que lo que se amó ya no está, que lo que queda son sombras. Pero no lo dice con rabia. No hay recriminación ni reproche. Hay una aceptación que no es resignación, sino algo más complejo. Es el reconocimiento de que amar implica el riesgo de perder, y que ese riesgo no convierte el amor en un error, sino en algo aún más valioso. Eso es contraintuitivo para ciertas culturas. Hay culturas que enseñan que si algo termina en dolor, fue un fracaso, que el amor que no dura para siempre no valió la pena, que las cosas buenas deben protegerse del final inevitable. Sombras enseña lo opuesto. Dice que el amor que se vivió, aunque ya no esté, sigue siendo real, que la sombra que deja no es prueba de su ausencia, sino de su presencia, que cada cosa que te recuerda a alguien que perdiste es en realidad una forma en que esa persona todavía te acompaña. Es una filosofía del amor, breve, no declarada explícitamente, pero presente en cada verso. Y Javier Solís la cantaba no como alguien que había aprendido esa filosofía en un libro, sino como alguien que la había destilado de su propia experiencia. Como alguien que había amado y perdido y encontrado en esa pérdida, no el fin de algo, sino la prueba de que lo que sintió fue real. Mientras Javier Solís construía su carrera y sus canciones se convertían en parte del paisaje sonoro de México, eso algo ocurría en el mundo que iba a cambiar para siempre la relación de la gente con la música. La televisión llegó. Primero tímidamente, luego con la fuerza arrolladora de lo nuevo que viene a cambiar todo. Y con la televisión llegó la imagen del artista. Ya no era solo la voz lo que la gente consumía, era la cara, el gesto, el cuerpo. La presencia visual que antes solo podían ver quienes tenían dinero para ir a los teatros se volvió accesible para todos. Javier Solís apareció en televisión. Sí, lo que la gente vio confirmó lo que ya sentía. Había una coherencia entre esa voz y ese hombre. Había algo en su manera de moverse, de inclinar la cabeza, de cerrar los ojos cuando la emoción lo pedía, que decía, lo que escuchas es real, no es una máscara. No es un personaje, es un ser humano que genuinamente siente lo que canta. Eso no siempre es verdad con los artistas. Hay grandes intérpretes que son también grandes actores, que pueden convencerte de que sienten algo que en realidad son capaces de simular con una precisión perfecta. No hay nada malo en eso, es una habilidad, es un arte. Pero Javier Solís no necesitaba actuar. Lo que transmitía era verdad, y la gente que lo vio en televisión lo supo desde el primer momento. La historia de Javier Solís no puede separarse de la historia de la identidad mexicana en ese periodo. México de los años 50 y 60 estaba en un proceso de definir quién era en el mundo moderno. El milagro económico mexicano estaba en marcha. La industrialización avanzaba. La Ciudad de México se convertía en una metrópolis. El país miraba hacia el futuro con un optimismo que todavía no había sido golpeado por las tragedias que vendrían después. Pero al mismo tiempo había una tensión, la tensión entre la modernización y la identidad.
entre convertirse en algo nuevo y no olvidar lo que se era, entre el progreso y la raíz, entre el edificio de acero y cemento que se levantaba en el Paseo de la Reforma y el maíz sembrado en el campo que había alimentado a ese pueblo durante siglos. La música ranchera y el bolero eran en ese contexto más que entretenimiento. Eran una respuesta a esa tensión. Eran la manera en que México le decía al mundo y a sí mismo: podemos modernizarnos sin perder lo que somos. Podemos construir hacia adelante sin abandonar la mirada hacia adentro. Podemos tener rascacielos y seguir teniendo serenatas. Javier Solís era parte de ese argumento. No lo hacía conscientemente. No lo formulaba en discursos o en declaraciones. Lo hacía cantando. Lo hacía siendo la prueba viviente de que la emoción profunda, la que no necesita tecnología ni efectos especiales para funcionar, seguía siendo relevante en un mundo que avanzaba cada vez más rápido. Pensemos en algo más. Pensemos en las personas que no tenían acceso a los teatros ni a los bares elegantes. Las personas que vivían en los márgenes de la ciudad, las que trabajaban 14 horas al día y llegaban a sus casas con el cuerpo destrozado y el alma hambrienta. Las que no podían permitirse lujos, pero que también tenían amor y pérdida y nostalgia y todos esos sentimientos que la música de Javier Solís nombraba. Para ellos, la radio era la única ventana. Y Sombras llegaba por esa ventana, igual que llegaba a los hogares más acomodados. La voz de Javier Solís no preguntaba a quién le estaba cantando. No distinguía entre el oyente de un teatro de lujo y el que escuchaba con la oreja pegada a un radio de transistores en la oscuridad de una habitación compartida. La música no hace esas distinciones. La música es democrática de una manera que pocas cosas son en este mundo. Y Sombras, escuchada en esa habitación pequeña, en esa oscuridad, por alguien que nunca iba a poder ir a un teatro, pero que conocía el dolor de la pérdida tan bien como cualquier persona de cualquier clase social, era exactamente tan poderosa como en el mejor teatro de la capital, quizás más. Porque en la oscuridad, cuando no hay nada que distraiga, cuando la música es lo único que llena el espacio, la emoción entra más profundo. Sin adornos ni distancias sociales, solo la voz y quien escucha. Javier Solís grabó muchas canciones a lo largo de su carrera. Y algunas de ellas son también clásicos. Payaso y El Perdedor y En mi viejo San Juan son canciones que cualquier aficionado a la música mexicana conoce y ama. Hay una riqueza en su discografía que podría explorarse durante horas, pero Sombras tiene un lugar especial. Sombras es la canción que más completamente define lo que Javier Solís fue como artista. Es la que mejor captura esa combinación particular de melancolía y dignidad, de dolor expresado con elegancia, etos de emoción profunda contenida dentro de una forma musical perfecta. Es la que más claramente muestra lo que su voz podía hacer cuando la canción era exactamente la correcta. Y es también la canción que más directamente habla de lo que significa perder, que es al final el tema más universal de todos. No hay ser humano que no haya perdido algo. No hay vida que no incluya ausencias, desde las pérdidas pequeñas y cotidianas hasta las grandes, las que cambian el mundo, las que dividen la vida en un antes y un después. Todos conocemos el peso de lo que ya no está. Sombras es la canción de ese peso. La canción que dice: puedes cargarlo. No tienes que fingir que no existe. No tienes que apresurarte en olvidar ni fingir que no duele. Puedes mirar de frente esa ausencia y nombrarla y dejar que la música sea el espacio donde ese nombre puede decirse sin vergüenza. Eso es lo que Javier Solís le ofreció a México. Eso es lo que México le agradeció con la devoción que solo se le tiene a los artistas, que no solo entretienen, sino que acompañan. Han pasado muchas décadas desde que Javier Solís grabó Sombras. Han pasado décadas desde su muerte prematura. Han pasado décadas de cambios tecnológicos que transformaron completamente la manera en que la gente produce y consume música. Han pasado décadas en que surgieron nuevos géneros, nuevas estrellas, nuevas formas de sonar y de sentir. Y sin embargo, Sombras sigue sonando. Sigue sonando en las cantinas, que sobreviven adaptadas al siglo XXI con luces de LED y menús en papel plastificado, pero que en el fondo siguen siendo el mismo espacio. El lugar donde la gente va a ser honesta con sí misma bajo la protección del anonimato y el alcohol.
sigue sonando en las serenatas, que todavía ocurren, que todavía llevan músicos debajo de las ventanas a medianoche con la misma lógica de siempre. Algunas cosas solo pueden decirse en canción. Sigue sonando en los hogares, reproducida en teléfonos modernos por hijos y nietos que la descubrieron de la misma manera que la descubrieron sus padres, sin buscarla, porque estaba ahí, porque formaba parte del aire que respira alguien que creció en México. Y sigue sonando en YouTube, en plataformas de streaming, y él en videos que acumulan millones de reproducciones de personas de todas las edades, de todas partes del mundo, que escuchan esa voz por primera vez y sienten algo que no pueden explicar, pero que reconocen, porque la emoción verdadera no necesita contexto histórico. La emoción verdadera no necesita que conozcas México ni los años 50, ni la historia del bolero ranchero. La emoción verdadera llega sola, se instala en el pecho sin pedir permiso y te dice, en el idioma que está debajo de todos los idiomas, esto es real, esto es verdad, esto te pertenece. Hay una pregunta que vale la pena hacerse al final de este viaje. ¿Por qué sobreviven ciertas canciones? No es una pregunta de marketing, no tiene que ver con presupuestos de promoción ni con estrategias de distribución, porque hay canciones que tuvieron todo eso y que ya nadie recuerda, y hay canciones que no tuvieron nada de eso y que siguen vivas generaciones después. ¿Qué tiene Sombras que la hace perenne? La respuesta, después de todo lo que hemos explorado juntos esta noche, parece clara. Sombras sobrevive porque habla de algo que no cambia. No importa en qué año vivamos, no importa qué tecnología tengamos, no importa cuánto haya cambiado la forma en que nos relacionamos, en que nos comunicamos, en que vivimos y amamos. La experiencia de amar a alguien y perderlo, la experiencia de cargar con la sombra de una presencia que ya no está. Entonces esa experiencia no ha cambiado y no va a cambiar. Es parte de lo que significa ser humano. Y las canciones que hablan de eso, que lo dicen con honestidad y con arte, que encuentran el intérprete capaz de habitarlas completamente, esas canciones se vuelven eternas porque están hechas de algo eterno. Javier Solís no compuso Sombras, pero la hizo suya de una manera que ninguna otra versión, por buena que sea, ha podido igualar. La hizo suya porque traía en su voz todo lo que necesitaba para decirla verdaderamente. La historia de un hombre que llegó desde los márgenes, que aprendió a cantar en la oscuridad antes de cantar en la luz, que entendió que la música no es decoración sino confesión. Y cuando un hombre así canta una canción que habla de sombras, las sombras se vuelven reales, se vuelven tuyas, se vuelven las sombras que tú cargas, las ausencias que tú conoces, los nombres que no pronuncias en voz alta pero que están ahí, siempre ahí, en ese lugar que la música puede tocar cuando la vida ordinaria no alcanza. La última imagen que nos queda es esta, una cantina, cualquier cantina. Podría ser la de 1959, podría ser la de hoy. Las paredes cambian, las sillas cambian, las luces cambian, lo que la gente bebe cambia, lo que traen en el bolsillo cambia, pero la rocola, o lo que hoy hace las veces de rocola, sigue ahí. ¿Y alguien? En algún momento de la noche, cuando el ruido ha crecido demasiado y la conversación se ha vaciado de sentido y el cansancio del mundo se ha acumulado sobre los hombros, alguien busca esa canción. No sabe exactamente por qué, solo sabe que la necesita. Y cuando empieza, cuando esa primera nota llega al aire, cuando esa voz que lleva más de medio siglo muerta y que sin embargo sigue completamente viva en cada grabación, llena el espacio, algo ocurre que no puede explicarse de ninguna otra manera que no sea esta. El tiempo se detiene. La gente deja de hablar. El humo parece suspenderse. Y en el silencio que crea esa voz, cada persona presente viaja al único lugar donde Sombras puede llevarte. Adentro de ti mismo. Al lugar donde viven tus propias sombras. Al lugar donde guardas lo que amaste y perdiste. Al lugar que normalmente no visitas porque duele. Pero que de vez en cuando necesitas visitar porque de ahí también vienen las cosas más importantes que tienes. Eso es lo que hizo Javier Solís, eso es lo que sigue haciendo su voz.
no cantó una canción, cantó la historia de todos. Y mientras haya alguien que haya amado y perdido, mientras haya sombras que acompañen a los vivos con la presencia silenciosa de los que ya no están, esa voz va a seguir sonando, en las cantinas y en los hogares, en las serenatas y en los velorios, en los teléfonos de los jóvenes que la descubren sin saber que la estaban buscando, en los oídos de los viejos que la conocen de toda la vida y que cada vez que la escuchan sienten que algo esencial en ellos todavía está intacto. Porque hay cosas que el tiempo no se lleva. Las canciones que nacen de la verdad no envejecen, se profundizan, se vuelven más ricas con cada generación que las hereda, más cargadas de historias, más densas de significado. Esto como los árboles que crecen hacia afuera y hacia adentro al mismo tiempo, que agregan capas sin perder el centro. Sombras es uno de esos árboles. Javier Solís la plantó con su voz en el corazón de un pueblo y desde entonces ha crecido sola, alimentada por cada persona que la escuchó y la reconoció como propia, por cada hombre que bajó la vista en una cantina, por cada mujer que cerró los ojos en la oscuridad de su cuarto, por cada hijo que la descubrió en la radio de su padre y supo, sin que nadie se lo explicara, que esa canción algún día le iba a decir algo importante. Y cuando llegó ese día, la canción estuvo ahí, como siempre ha estado, como siempre estará, porque las canciones que sobreviven al tiempo no son las más perfectas técnicamente, no son las más producidas ni las más promocionadas ni las que ganaron más premios, son las que lograron decir lo que millones de personas sienten pero no pueden explicar. Las que encontraron el intérprete capaz de habitarlas completamente, de entregarles no solo su voz sino su historia entera. Javier Solís le entregó todo a Sombras, y Sombras se lo devolvió multiplicado por infinito, le devolvió la eternidad,